Y sí, chicos, durante estos últimos días hemos tenido bastante revuelo en el mercado cripto con esa aprobación del ETF de Ethereum, pero claro, mucha gente se ha estado preguntando por qué no explotó el precio de Ethereum o por qué incluso no había corregido como pasó cuando aprobaron el de Bitcoin. Y esto es muy sencillo, y es que debemos aún esperar bastante tiempo hasta que esos ETF de Ethereum tengan aún otro tipo de permisos que ahora os explicaremos para poder ser comercializados. Es decir, aún directamente no está entrando ese dinero institucional porque sencillamente aún no puede, o al menos por este tipo de vía de los ETF. Lo que hemos visto en estos últimos días se refleja muy bien en este rango, ¿no? Estamos en el gráfico de Ethereum, donde es justamente en esta zona de aquí, en estos picos, ¿no? Estos spikes de estas dos velas, el día 23 de mayo a las 10, 11, 12 horario español, cuando empezaron a salir esas noticias de que el ETF de Ethereum por fin sí que iba a ser aprobado, y claro, tuvimos bastante volatilidad. Primero el precio empezó corrigiendo como es habitual sobre un 7% y después desde ese 7% de caída volvió a subir hasta la zona del order block superior, tomar esa liquidez, un 11% de golpe. Es decir, la gente que logró pillar este spike justo en ese momento, al cabo de una hora había ganado ya pues un 10-11%, una locura. Pero ¿qué suele pasar en estas ocasiones? Pues que sí, que tenemos bastante volatilidad justo en esos momentos de salida de las noticias, pero luego el precio vuelve a estabilizarse en la misma zona, en el mismo rango que lo teníamos en los días anteriores. Y esto en principio no debería cambiar hasta que rompiéramos este mismo rango por la parte superior o por la parte inferior, posicionándonos nosotros de una forma u otra, en long o en short. Pero claro, todo esto tiene que ver con lo que os comentaba. ¿Qué falta para que empiecen a cotizar en el mercado de valores los ETF de Ethereum? Que obviamente cuando lo hagan también el precio debería empezar a crecer como pasó con Bitcoin. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, aprobó los ETF de Ethereum al contado, pero todavía resta para que puedan ser comercializados. El jueves 23 de mayo llegó la tan ansiada noticia para los inversionistas y la comunidad de las criptomonedas. Tenemos luz verde al ETF al contado de Ethereum. En medio de esa euforia que desató la información, es importante aclarar que todavía resta un tiempo antes de que estos instrumentos coticen en el mercado de valores. Se le otorgó esa aprobación regulatoria a Vanek, ARK21 Shares, Hashdaq, Grayscale y varios más, sobre todo pues a ese BlackRock y Fidelity, que son los más importantes, y se hizo de forma simultánea para no favorecer obviamente a ninguna de esas empresas. Los fondos de inversión serán comercializados en la CBOE, el Nasdaq y el NYSE. En ese momento Ethereum registró un pequeño descenso y luego, como os estuve explicando en el gráfico, tuvimos esa volatilidad, recuperamos la zona del rango, subimos y volvimos a bajar a la zona central. Prácticamente el precio no se movió nada desde como estaba antes a cómo acabó después de esas noticias. Pero claro, la SEC aprobó los formularios llamados 19-4, pero todavía no fueron autorizados para su lanzamiento. Para que esto ocurra es esencial que el mismo organismo dé luz verde para la solicitud S-1, un documento en el cual las empresas emisoras detallan su perfil de riesgo, finanzas y los valores que pretenden ofrecer estos instrumentos financieros. Obviamente, tanto nosotros como mucha otra gente que lo está haciendo, incluso fondos por detrás o grandes empresas, están ya posicionándose en ese activo de Ethereum de cara a la aprobación de ese siguiente documento S1, donde ya sí puedan ser comercializados y estén cotizando en esas bolsas. Entonces nosotros donde tenemos que estar atentos es en buscar todas esas opciones de posicionarnos antes de que esto ocurra para esperar esa consiguiente subida, ya sea con poquito apalancamiento o directamente en spot, por si antes de que esto ocurra tenemos alguna corrección para promediar un poco ese precio. Pero no solamente podemos realizar pues esta estrategia tan simple, sino que podemos posicionarnos en otras criptomonedas que sabemos que cuando Ethereum crece tienen un comportamiento también mejor al habitual o mejor al de otras criptos. Esto
Esto es muy importante y ya lo repasamos en este canal hace bastantes meses con el tema de los ciclos del mercado y cómo se iba moviendo ese dinero institucional. Es decir, cómo se iban moviendo de nicho en nicho esas ballenas. Yo personalmente he elegido el exchange de Coinex, que ya sabéis que lo estamos utilizando bastante últimamente, porque siempre listan de los primeros monedas que a lo mejor son más pequeñas y nosotros queremos aprovechar esa gran revalorización desde el inicio con todo ese crecimiento. Y es que también nos permite obtener mucha información y filtrar criptos y activos por su nicho. Por ejemplo, aquí en la parte de mercados podemos venir a esta zona de estudio y aquí buscaríamos en este listado el ecosistema de Ethereum y ya nos saldrían esas criptomonedas que podemos filtrar, por ejemplo, por esa capitalización de mercado y que tienen que ver directamente con ese ecosistema de Ethereum. Con lo cual, cuando Ethereum meta ese petardazo después de que la SEC apruebe ese documento S1 y ya pueda ser comercializado su ETF, todas estas monedas se espera que sean las que más acompañen a esta subida, con unos porcentajes mucho mayores de crecimiento. Tenemos algunas muy interesantes y que a mi parecer tienen unas mayores expectativas no solo de ese pumpeo, de ese crecimiento inicial, sino que también tienen utilidad y son proyectos buenos a largo plazo. Bueno, lo primero que vemos aquí es Pepe, que bueno, ya sabéis, Memecoin y demás, que tampoco podemos decir mucho, pero también estamos teniendo esa gran narrativa de las memes que están creciendo muchísimo. De hecho, ya ha llegado a los 6.000 millones de dólares de market cap. Vaya absoluta locura. Pero bueno, dejando a un lado un poquito las memes, las memecoins, tenemos proyectos como Inmutable X, un proyecto que se sabe que a futuro tiene muchos partners, varias utilidades con empresas grandes, con multinacionales y que tiene esos contratos que van a asegurar que en el futuro siga creciendo, al menos tenga una entrada de dinero constante. Lo mismo pasaría con Arbitrum, que todos lo conocemos, una red muy grande, con mucho TVL, es decir, mucho dinero bloqueado en su propia red, en la parte de finanzas descentralizadas y todo esto. Una red, digamos, muy cómoda, con poquitas comisiones y que muchísima gente está utilizando. Por supuesto, para mí es una de las principales, estoy bastante invertido en Arbitrum. Y luego ya pasaríamos a otro tipo de proyectos como por ejemplo Ondo o sobre todo ENA, que también espero que tenga una gran revalorización en los próximos meses. Es un proyecto con 1.300 millones de capitalización, pero promete que va a multiplicar por 10 ese market cap. Es un proyecto bastante escondido después de que saliera su airdrop, donde obviamente lo petó muchísimo, pero luego, como siempre, por la gente fue vendiendo esos tokens, esa presión bajista. Yo personalmente lo voy a holdear a lo largo de los próximos meses. También he comprado un poquito más porque creo que va a ser un proyecto necesario para muchas cosas dentro del ecosistema cripto en general durante los próximos años. Espero personalmente que ENA haga como mínimo un por 5, un por 10 con esa entrada de dinero institucional. Lo mismo pasaría con Agix, con SingularityNet, sabéis, nicho de la inteligencia artificial, 1.200 millones, puede subir bastante más. Otra de mis favoritas, Quant, que mucha gente la tiene ahí siempre como la mítica infravalorada y que tiene contratos ya con empresas muy grandes, está ya participando en el sistema financiero oficial del Reino Unido, o sea, para que os imaginéis ya el nivel que tienen, y también está bastante, tiene un market cap bastante bajo, porque no le dan demasiada caña al marketing, ¿no? Así que cuando eso mejore y según empieza a entrar esa parte de dinero institucional, que las monedas especulativas irán directamente hacia abajo y las que sí tengan ese apoyo de las grandes instituciones y ese producto útil de verdad son las que van a seguir creciendo. Pues ahí creo que Quant va a seguir aumentando su valor. Y por último, aquí podría añadir la moneda de Pendle, otra que ya de hecho está subiendo bastante en los últimos días. Prácticamente ha hecho un por 2 en los últimos 10-15 días, y tenemos últimos 7 días un 41%, últimos 90 días un 135%. Se ha más que doblado en los últimos 2-3 meses. Y es que incluso viendo su gráfico general es completamente alcista. Está a punto de romper esos máximos anteriores y al ser un proyecto con una utilidad tan marcada y también dentro de esas finanzas descentralizadas, para mí es uno de esos proyectos que en los próximos meses podrían explotar completamente. Y también es un proyecto que yo personalmente he estado comprando bastante
bastante prácticamente desde que salió. Nos comentan también que seguramente esta aprobación del S1 se dará a mediados de junio. Es ciertamente posible, nos comentan, pero que solo es una suposición. Pero bueno, para que os hagáis una idea de que en esas fechas de medio verano, por ahí, ya podríamos tener esa aceptación de este documento y ya podríamos ver algún tipo de explosión en Ethereum, o seguramente ya empezaría a subir un poco antes porque estos institucionales se estarían preparando. Por la parte negativa nos dicen también que hasta los 10 días después de la aprobación inicial que tuvimos de este ETF de Ethereum podrían impugnarla, ¿no? Es decir, podrían echarla hacia atrás y todo se quedaría otra vez en nada hasta que volvieran a hacer todo el proceso. Pero bueno, esto no tampoco suele ocurrir. Si ya han aceptado el de Bitcoin, pues seguramente también acepten el de Ethereum directamente, pues eso, a mediados de verano. Y ya también nos comentan cómo podría explotar Ethereum hasta esos $6.500 de predicción que hacen aquí en este artículo, basándose directamente en lo que subió Bitcoin. Esto obviamente no tiene nada que ver. De hecho, Ethereum, al tener una capitalización más baja que Bitcoin, pero entre comillas más utilidades empresariales que el propio Bitcoin, podría explotar porcentualmente, es decir, en porcentaje, mucho más que Bitcoin. Por eso, chicos, os animo a que estéis atentos a todas las noticias que van saliendo por parte de la aceptación de ese segundo documento necesario para que salga a mercado ese ETF de Bitcoin, y por supuesto, si no tenéis cuenta en Coinex para repasar todos estos proyectos y hacer aquí directamente vuestras operaciones, ya que Coinex es un exchange que no necesita ningún tipo de verificación KIC para utilizarlo, para depositar, para retirar y demás. Al final lo hace muy cómodo, más privado y todo eso. Os dejaré el enlace en la descripción para que os hagáis una cuenta directamente. Y por supuesto, dejadnos un buen like en el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.